si hubiéramos estudiado a fondo esto, seguramente, y estuviéramos más formados, pues no nos dejaríamos convencer tan fácilmente de esa estúpida idea de que con una dictadura se vive mejor que en democracia. En buena parte la desmemoria es fruto de que, más allá de que de generación en generación quizás no ha habido en algunas familias la preocupación suficiente por contar de dónde venimos, quiénes fueron antes que nosotros, quiénes fueron víctimas de la represión o quiénes tuvieron que emigrar porque en España no había una situación económica especialmente boyante para la clase trabajadora, ¿no? Pero quizás también ha habido una responsabilidad, no sé si llamar la culpa por parte de quienes nos han gobernado, obviando que en los planes educativos nos cuenten cómo fue España en las épocas más cercanas. Nos hemos estudiado, gente que hemos nacido en los 70, en los 80, en los 90, nos hemos estudiado toda la dinastía de los Austria, conocemos todos los Borbones que han robado en España, aunque no nos hayan contado en las escuelas que se dedicaban a robar, sino a hacer grandes obras, y en cambio no nos han contado, le han dedicado solamente una clase o dos quizás a lo que fue la guerra civil, lo que fue la dictadura, y no nos la han contado precisamente del todo bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que uno de las fallas más importantes de esto que hemos llamado transición ha sido precisamente la falta de valor para condenar de una manera clara lo que fue la dictadura. Y que probablemente eso haya generado que en estos momentos exista gente que siga pensando que aquello no era tan malo. eh, que incluso se vivía mejor, ¿no? Esta frase tan manida y que se ha escuchado y que ahora parece que es una cantinela, ¿no? Que en la dictadura o con Franco se podría vivir mejor. No sé. Y yo que nací antes también, tampoco estudié la guerra civil. Y la parte de la guerra civil que estudié, bueno, pues era quizá demasiado escorada hacia, hacia la complicidad, ¿no? con quienes tuvieron la responsabilidad absoluta de aquella tragedia, que fueron quienes se levantaron en armas y quienes violaron el régimen que había sido votado y elegido por los ciudadanos. Y hasta el punto de que hoy en día vivimos en una monarquía que es heredera directa de aquella dictadura. No sé qué hubiera habido que hacer en su momento, ni si, bueno, tendríamos que haber exigido un referéndum al menos sobre si también los ciudadanos y las ciudadanas queríamos la monarquía, una vez que ya Franco murió. Pero todo aquello se obvió por miedo, todo aquello se obvió porque, bueno, no meneemos más las cosas, que puede ser peor y puede ser muy peligroso y podemos desestabilizar el país. Y ahí estaban pues, los militares constantemente con sus sables a punto de salir, incluso y de sacarlos, incluso la intentona de golpe de Estado del 23F, esa sonada constante de sables en los cuarteles que había por la época, pues probablemente propició que esa transición se hiciera sin el rigor necesario y sin que, pues, por ejemplo, en el caso de lo que tú comentabas, a los programas escolares se llevase claramente un estudio pormenorizado de qué es lo que había pasado en la guerra, de por qué había estallado y sobre todo de qué es lo que había pasado durante los años posteriores en los que esa guerra se eternizó y los vencedores siguieron machacando y siguieron reprimiendo y siguieron haciendo la vida imposible a quienes no estaban en su cuerda ideológica. Eso yo creo que ahora lo estamos pagando. Creo que si durante algunos años estuvimos vacunados contra esta horda ultraderechista que está ocupando el mundo, es decir, si llegamos un poquito tarde, bueno, pues fue quizá porque teníamos un poco vivo ese espíritu, pero enseguida gran parte de la sociedad se ha lanzado, ¿no? en brazos de este discurso del odio y de este discurso apologístico
de la dictadura y de la figura del dictador, nuevamente vuelvo a la ignorancia. Si hubiéramos estudiado a fondo esto, seguramente, y estuviéramos más formados, pues no nos dejaríamos convencer tan fácilmente de esa estúpida idea de que con una dictadura se vive mejor que en democracia. La más imperfecta de las democracias es muchísimo mejor siempre que cualquier tipo de dictadura. Y la nuestra fue de las más sangrientas, con lo cual muy mal tendría que estar nuestra democracia para poder decir con razón que entonces estábamos mejor que ahora. Es completamente absurdo, ridículo, y en boca de quien lo diga, pues o es fruto de la ignorancia o es fruto de una mala fe absoluta. Sí, sí, en los programas de estudios, y yo lo sé porque con mis hijos, que ya son mayores, lo he hablado muchas veces, la guerra civil no se ha estudiado y la dictadura muchísimo menos. Lo que ha quedado es ahí, bueno, ahora en el recuerdo, y hace ya 50 años que el dictador murió, un recuerdo por lo tanto muy lejano, que en las nuevas generaciones pues no tiene la fuerza que debería tener para rechazar bueno, pues de sociedades absolutamente deleznables y despreciables. A mí me llama poderosamente la atención cómo de los pocos cambios que se han introducido a nivel de planes educativos, no ya relacionados siquiera con contarnos lo que pasó en esos años tan oscuros, no el dedicar muchas más horas, muchos más días de clases a contar y a contar muchas más cosas de las que hoy exponen los libros de historia de una forma muchísimo más veraz. Los pocos cambios que se han introducido hace unos años, en la época de Zapatero, cuando se introdujo la famosa educación para la ciudadanía, que no era más que educar en derechos humanos, educar en igualdad, en un poquito de empatía. La derecha de este país se escandalizó y llamaba a la asignatura de adoctrinamiento, ¿no? Como si fuera negativo adoctrinarnos en esos valores tan elementales, ¿no? ¿Qué harían si se planteara un cambio tan importante como el que estamos comentando, de contarnos qué pasó de verdad en el franquismo? Bueno, pues supongo que tienen mucho que ocultar y por eso se les sienta tan mal que este tipo de cuestiones se planteen. El gran acto de reconciliación, si lo hubieran deseado, por su parte, hubiera sido permitir que todas esas, y contribuir económicamente a que todas esas fosas fueran abiertas y a que salieran de allí todos esos restos y que fueran a ocupar lugares dignos. Entonces sí que estaríamos hablando probablemente de otra época, de otra etapa, de un país más sano. Mientras esta herida y este tumor, digamos, esté ahí, todo lo que ocurrió en aquella guerra no va a dejar de latir. Eh, los muertos siguen hablando desde donde están, sobre todo porque la memoria de quienes los queremos mantener vivos no nos deja olvidarlos. No podemos olvidarlos. Yo no tengo a ningún ser querido en una cuneta. Eh, pero entiendo perfectamente y empatizo con aquellas personas que desean recuperar a sus familiares enterrados en sitios donde solamente, bueno, pues uno debería enterrar y ni tan siquiera pues a las bestias, ¿no? Creo que ellos entienden que eso es razonable, pero lo que no quieren es asumir, supongo, el precio de reconocer que aquello ocurrió y prefieren decir olvidemos y volvamos a tapar las fosas con otra fosa y con otro montón de cal y con otro montón de arena encima. Bueno, al final son estratos y sustratos que se van sucediendo de dolor y de un intento de hacer olvidar que no, que no van a conseguir. Es decir, si es que esto no, no, no puede parar hasta que no terminemos, hasta que no nos reconciliemos realmente y hasta que cada una de las personas que están en las fosas no salgan. Nos llaman pesados, nos llaman guerra civilistas. Me parece que somos de todo menos esos, las personas que deseamos trabajar y contribuir a que las fosas desaparezcan y se conviertan realmente en campos limpios, ¿no? Campos donde no haya nada que ocultar. Hey, 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 the truth will rise. Sparky with back and hunting trolls.